Buenas tardes, mi nombre es Marco Mejía, yo soy médico neurocirujano, tengo más de 20 años de experiencia en la especialidad y desde hace 14 años venimos trabajando como parte de un equipo multidisciplinario que realizamos tratamientos de las epilepsias, en especial de aquellas de muy difícil control. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la epilepsia. La epilepsia es un grupo de enfermedades de diversas causas que se caracterizan porque se presentan súbitamente descargas eléctricas en diferentes partes de la corteza cerebral en forma no controlada, y estas se van a diseminar ya sea a una zona del cerebro o a todo el cerebro, y de esa manera va a producir unas manifestaciones o síntomas, entre los cuales los síntomas principales o lo que la gente percibe es el movimiento involuntario de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo. Puede empezar por un gesto de la cara, puede empezar por un movimiento de la mano, y después se puede presentar una rigidez de todo el cuerpo o sacudida de todo el cuerpo, y la persona puede ponerse rígida y con estiramiento de brazos y piernas. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? Son múltiples, pero en orden de frecuencia decreciente. Tendríamos en niños, por ejemplo, aquellas malformaciones del desarrollo de la corteza cerebral desde que son muy pequeños. Hay algunas zonas del cerebro que no se desarrollan adecuadamente y se convierten en focos epilépticos. Otra causa que también es frecuente, hay una zona del cerebro que es altamente susceptible a la epilepsia, que se llama lóbulo temporal, y en ese lóbulo temporal puede presentarse una esclerosis. Y también podemos tener aquellos casos de tumores cerebrales que producen convulsiones, y también aquellas hemorragias, ya sean producto de un traumatismo, una caída, un golpe, o también aquellas que son producto de una hemorragia espontánea por alguna alteración de los vasos del cerebro. Y respecto al tratamiento, tenemos que decir que en la mayor parte de los casos, 76% o 2 de 3 pacientes, responden muy bien a los medicamentos y a las pastillas, y con eso se logra llevar una vida casi normal. Y en un tercio de pacientes no responden al tratamiento, y en estos casos vamos a proceder a realizar un estudio para saber si es un buen candidato para hacer un tratamiento invasivo, es decir, una cirugía de epilepsia. Ahora vamos a ver en qué casos se plantea la cirugía de epilepsia. Cuando una persona recibe 2, 3, 4, 5, hasta 10 medicamentos para epilepsia y no se logra el control, el objetivo de nuestro equipo multidisciplinario es poder ubicar en qué parte del cerebro se está localizando el origen de las descargas. En muchos casos podemos tener un solo foco, o a veces 2 o 3 focos, y si está en un solo hemisferio o está en ambos hemisferios. Según el tipo de ubicación del origen de la epilepsia, vamos a plantear el tipo de tratamiento. Uno de los tipos de epilepsia más comunes es la epilepsia del lóbulo temporal. En estos casos nosotros hacemos una resección de este segmento del cerebro, lo retiramos y podemos lograr el control en el 70% de las crisis, con una cura y desaparición de las crisis, y en un 20% adicional una disminución en la frecuencia de crisis. Cuando tenemos múltiples focos pero un solo hemisferio que está afectado, por decir, de una encefalitis de Rasmussen, que es muy frecuente en niños, vamos a tener esta afectación que compromete un solo hemisferio, y en estos casos podemos plantear una hemisferectomía funcional, en la cual prácticamente se desconecta todo un hemisferio cerebral para que el paciente lleve una vida normal con un solo hemisferio. Y por último tenemos 2 cirugías que son paliativas, en los casos en los cuales existen múltiples focos en ambos hemisferios, y en estos casos una de las alternativas es realizar lo que se llama la callosotomía. La callosotomía consiste en seccionar o cortar la unión de las fibras nerviosas que conectan ambos hemisferios y realizarlo por vía posterior, y de esta manera evitar que las crisis que se originan en un hemisferio se trasladen al otro hemisferio, y logramos el control de aquellas crisis que se llaman atónicas, en la cual el paciente se desploma súbitamente. Y por último tenemos el estimulador del nervio vago, que es un tipo marcapaso que se coloca debajo de la clavícula, y los cables que van al nervio vago, que van a dar un tono inhibidor hacia el tálamo del cerebro, el cual disminuye la frecuencia de las crisis. De esta manera podemos resumir que la cirugía de epilepsia es una muy buena alternativa cuando no responde a los
medicamentos y podemos lograr más de 50% de control de crisis y un 20% adicional de disminución en la frecuencia e intensidad de la crisis. Ahora vamos a ver qué hacer frente a una persona que súbitamente presenta una pérdida de conocimiento, una caída al suelo y presenta sacudidas súbitas que nos indican que él está presentando una crisis de epilepsia. En primer lugar, hay que acomodar para que no se golpee la cabeza. En lo posible hay que ponerla de costado para que evite asfixiarse, ya sea con sus secreciones o con algún vómito que presente. Y también hay que aflojar cualquier prenda o ropa que esté muy ajustada. También hay que estar muy atentos a que el tiempo de duración no sea más de 2 minutos, porque si no hay que llevar a un servicio de emergencias para que pueda ser trasladado urgente a un centro médico. Y por último, hay que estar pendientes de que la persona no tenga nada entre los dientes o ningún objeto en la boca, porque puede llevar a una asfixia, o si uno intentara meter los dedos para que abra la boca, puede uno lesionarse. Además, vamos a ver cuáles son los mitos y las realidades sobre la epilepsia más comunes. El primero es pensar que la epilepsia es hereditaria. En realidad son muy pocos los casos en los cuales existe algún gen que nos indique que el paciente va a trasladar su epilepsia a su descendencia. Y también tenemos el otro de pensar que la epilepsia es contagiosa. En realidad prácticamente no existen casos de contagio de epilepsia. Y también pensar que una persona con epilepsia sí, de todas maneras, va a tener un deterioro mental. Con un tratamiento adecuado, con un manejo óptimo, puede llevar una vida prácticamente normal. Y también no es cierto pensar que una persona con epilepsia nunca va a poder desarrollarse en forma plena, porque existen muchas personas que llevan adecuadamente su tratamiento y pueden llevar adecuadamente una vida con todas sus características óptimas. Y por último, pensar que no tiene cura. Existen actualmente muchas características o tratamientos disponibles para poder lograr librar a una persona 100% de la epilepsia. Finalmente, el mensaje final que tenemos como Neurociencias Mejía es indicarles que la epilepsia es una enfermedad tratable, controlable, que no es contagiosa y que se le puede ayudar a que lleve una vida normal. Nosotros podemos atender a usted como paciente o a su familiar que tenga epilepsia poniéndose en contacto al 987 11 22 76 o escríbanos al correo electrónico marcomejiatupa@gmail.com.